Buenas tardes chicos, a ver si se escucha. Seguimos con la clase de hoy. Habíamos hablado sobre un concepto o el concepto de organización. Algo habíamos dicho ya de esto y hemos visto cómo las organizaciones son fenómenos sociales que nacen de las limitaciones individuales que tenemos las personas que para satisfacer algunas necesidades no nos alcanza con nosotros mismos, entonces buscamos asociarnos con otros y de ahí nace la organización. De esto habíamos dicho, lo vimos, nace una división natural del trabajo que tiene que ver con las aptitudes de cada uno, aptitudes con P, recuerden, para que una persona es apta, que va también de la mano de las actitudes, ya con C, que tiene que ver con qué es lo que las personas tienen voluntad de hacer. No solo para qué son aptas, sino que cuál es su actitud frente a una labor o tarea determinada o función o rol determinado. Pero bueno, ya he dado una leída a lo que escribieron, a los preconceptos que escribieron. Básicamente esto es ver cómo redactan sobre todo y qué tanto han retenido de esta primera clase. Agreguemos algunas cuestiones más que hacen al concepto de organización. Dijimos que en una organización hay un conjunto de personas que distribuyen las tareas, esto de la división del trabajo, con un fin en común. Ahora vamos a ver esto, donde hay una escala jerárquica, una estructura jerárquica. ¿Qué determina la estructura jerárquica? Los diferentes niveles de autoridad que hay en una organización. Yo, por una cuestión casi les diría de formación, tiendo a hacer la figura de una pirámide como para determinar esa jerarquía. Las pirámides pueden ser más en punta, más achatadas, esto ya lo vamos a ver. Pero ¿qué hay además de jerarquía y división de trabajo? Hay roles, hablamos de esto. Los roles tienen que ver con las diferentes funciones que hay dentro de una organización, y las funciones dentro de una organización tienen que ver con el tamaño y la complejidad de cada organización. Las organizaciones son todas distintas, como las personas, las hay parecidas, pero no iguales. Entonces cada organización tendrá una estructura diferente. Esa estructura jerárquica que determina roles, funciones, autoridad. Pensemos en la autoridad como una torta que se reparte, ¿no es cierto? Y en cómo está repartida esa autoridad, tiene que ver con la estructura jerárquica de la organización. Pronto vamos a ver más o menos cómo graficar esas estructuras formales. Y prestemos atención a este concepto. La estructura formal de la organización, ¿sí?, es la que determina, repito, roles, funciones, autoridad, quién manda a quién y quién responde a quién. Esto básicamente es así en todas las organizaciones. Ahora bien, junto a esa estructura formal hay otra estructura que coexiste con ella y que nace de las naturales relaciones que se dan entre las personas. Y esto es la estructura informal de la organización. ¿Qué es la estructura informal de la organización? Pues bien, es esa serie de relaciones que se dan entre las personas porque, y digamos esto, vamos al principio del concepto, dijimos que la organización es un conjunto de personas. Y las personas naturalmente establecen vínculos unas con otras y esos vínculos van determinando una estructura informal. Espero que se entienda el concepto de informal, ¿no? Esa estructura informal, ¿sí?, coexiste con la estructura formal, a veces entra en conflicto con la estructura formal, es decir, una persona puede, vamos a ver luego en clase ejemplos concretos de esto. Una persona puede, por ejemplo, tener autoridad formal dentro de la estructura de la organización, pero no ser reconocido como tal por el resto de las personas dentro de la organización o el grupo que lo rodea,
y eso tiene que ver con la estructura informal. O una persona puede no tener autoridad formal, es decir, en la jerarquía, en la estructura jerárquica formal de la organización, una persona puede no ocupar un cargo, porque esto es un concepto que también tenemos que ver, puede no ocupar un cargo con autoridad, pero sin embargo ser reconocido por sus pares o compañeros de trabajo como alguien con autoridad. Esto es un concepto muy interesante, pero que tiene que ver con la dinámica propia de las relaciones entre las personas. Entonces, recuerden, una organización, muy bien, es un conjunto de dos o más personas que tiene una estructura determinada. Esa estructura va a definir roles, funciones y nivel de autoridad, ¿sí? Estos roles y funciones están ocupados por personas, y esas personas se van a vincular entre sí de acuerdo a esa estructura formal y a una estructura informal, que son las relaciones naturales que se dan entre los individuos. Ahora bien, ¿qué más hay en una organización? Y quiero ir a un concepto que está implícito en lo que acabo de decir. La estructura formal, ¿sí?, es una estructura que está compuesta por cargos, funciones, demás. Los roles, las actividades, las obligaciones, los derechos, la autoridad, tienen que ver con el cargo, es decir, con la función específica de ese cargo. Ahora bien, las personas, ¿sí?, ocupan esos cargos. Y acá hay un concepto propio de la concepción formal de la organización. ¿Quién tiene la responsabilidad? ¿Quién tiene la autoridad? ¿Quién tiene determinada función a cumplir? Pues la tiene el cargo. Y la persona que ocupa ese cargo pasa a tener esa función, ese rol y ese nivel de autoridad. Esto es un concepto formal, ¿sí?, de la estructura de la organización, que puede coincidir o no con aquella estructura informal de la que les hablo. Esto lo vamos a profundizar en clase. ¿Qué otra cosa o qué otra particularidad tiene la organización? Lo mencionamos en clase. Es la existencia de reglas, de normas que determinan lo que hacen las personas, cómo lo hacen y demás. Todas las organizaciones tienen normas o reglas que las personas deben cumplir para pertenecer a ellas. El grado de cantidad de normas o cuánto está reglamentada la actividad dentro de la organización va a determinar el tipo de organización de que se trate. Hay organizaciones, y este concepto lo vamos a ver más adelante, que están más burocratizadas. ¿Qué significa esto? Que son organizaciones donde hay muchas reglas, muchas normas para todo. Todas las organizaciones, esto es algo que ténganlo en la cabeza para ahora y para más adelante, tienen cierto grado de burocratización. ¿Qué significa esto? Que no hay organizaciones donde no haya o donde no existan normas o reglas. Hay organizaciones donde las reglas y las normas tratan de prever todas las situaciones posibles dentro de la organización, y hay organizaciones que tienen menos normas, unas pocas normas y nada más. Bueno, en esa variedad, sí, está el grado de burocratización de la organización. ¿Qué otra particularidad tienen las organizaciones? Las organizaciones son sistemas o conjuntos de funciones que, unidos, ¿sí?, y coordinados entre sí, dan como resultado un funcionamiento determinado que tiende al logro de unos fines. Bueno, acá hay varias cuestiones a tratar. Ejemplo, primero de ellos, los fines son organizacionales, pero otros fines son los individuales. Pensemos en esto. Cada persona, y lo dijimos desde el principio, tiene necesidades determinadas y necesita satisfacer esas necesidades. Por lo tanto, esas necesidades insatisfechas se traducen en objetivos. Es decir, yo tengo una necesidad insatisfecha, necesito algo, pues bien, me voy a poner como fin
lograr la satisfacción de esa necesidad. Sin embargo, las organizaciones no tienen necesariamente como fin la satisfacción de las necesidades de todas las personas que participan en ellas. Tienen otros objetivos, otros fines, que son los objetivos organizacionales. Ahora, ¿dónde está la cuestión? En que el logro de los objetivos organizacionales, ¿sí?, traiga de la mano el logro de los objetivos individuales. Es decir, una conciliación entre los objetivos organizacionales y los objetivos individuales. Si las personas logran percibir que sus objetivos individuales van a verse satisfechos con el logro de los objetivos organizacionales, seguramente van a hacer todo lo posible para que la organización logre sus objetivos. Vamos a extendernos un poquito más en clase sobre esto. ¿Cuál otra característica particular tienen las organizaciones? Porque, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Una familia puede ser, es considerada, una familia de hecho es un conjunto de personas. Tienen fines, llamémosle, familiares, es decir, unos objetivos que tendrán que ver seguramente todas las familias, lo que buscan es el bienestar de sus integrantes y demás, y la salud, un montón de cosas propias de la familia. Por lo tanto, las familias tienen objetivos, más a largo plazo, a mediano plazo, a corto plazo. Uno puede estar, che, nos vamos de vacaciones, eso será un objetivo a mediano plazo. Bueno, muy bien. Y luego habrá objetivos individuales de cada miembro de la familia. Por lo tanto, y también hay en una familia diferentes roles. Está el rol de los padres, es una cosa, el rol del padre, el rol de la madre, el rol de los hijos. Bueno, muy bien. Hay una, llamémosle, configuración de roles, ¿no es cierto?, que da como resultado un funcionamiento familiar. Ahora bien, ¿una familia es una organización? No. ¿Por qué una familia no es una organización? Porque una de las características que tienen las organizaciones justamente es la intercambiabilidad de las personas que la componen. Es decir, yo no puedo mañana cambiar que venga un hijo y que se vaya un hijo y venga otro, que reemplace un hijo. No es un conjunto de funciones una familia, sí una organización. La organización existe así dejen de pertenecer unas personas a ella y pasen a pertenecer otras. Es decir, las personas se pueden ir de la organización, otras personas pueden entrar en la organización existe de todos modos. Entendamos la organización como una entidad, ¿sí?, llamémosle aparte, independiente, pero con relación, lógicamente, de las personas que la componen, ¿sí? Sin embargo, las personas que componen, y aquí hay pareciera un juego de palabras, pero ya lo vamos a trabajar más en clase, las personas que componen una organización son de algún modo el espíritu de la organización, porque la naturaleza de las organizaciones está en eso, justamente, en que son conjuntos de personas. Entonces, las características individuales de los integrantes de una organización van a determinar, en buena medida, la forma de esa organización. ¿Está bien? Pero esto no implica que las personas no puedan ser intercambiables, se van una, vienen otra, en una familia es distinto. Luego vamos a ver, pero esto lo vamos a explicar en clase, el concepto de institución social, pero esto es un concepto que viene de la sociología, lo vamos a ver en clase más en profundidad. Una organización es una institución social, porque la organización, del mismo modo que las familias y de la misma forma que la escuela como institución social, va moldeando y modelando determinadas conductas en las personas, que son las conductas esperadas o esperables para una vida en sociedad. Bien, dicho esto, no quiero hacer mucho más largo este video. Mañana vamos a trabajar sobre esto. Les dejo este video y una presentación, un PowerPoint con algunas características de la organización para que trabajemos mañana en clase. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Espero que el video les resulte útil.